faltan para las 7 de la mañana. Vamos ya mismo al repaso de los títulos, la agenda, el resumen de este día jueves 15 de enero. A nivel nacional destacamos que ayer fue una jornada muy tranquila en materia financiera, cambiaria, a tal punto que el Banco Central tuvo la jornada de mayor adquisición de reservas desde la salida del cepo, allá por el mes de abril de 2025, salida parcial del cepo, ¿no? Porque el cepo se liberó para las personas físicas, para las jurídicas todavía hay algunas restricciones, pero para el común de la gente el cepo ya no existe en Argentina, se pueden comprar dólares libremente. Claro, está la restricción del poder adquisitivo que está menguado, por cierto. Pero ayer les decía, desde aquel abril de 2025, tuvo el Banco Central la jornada más positiva porque adquirió 187 millones de dólares para sus reservas y el mercado lo fue observando, viendo con satisfacción, y a tal punto que tuvimos ayer el Banco de Nación Argentina que vendió dólares a 1.480 pesos. En algún momento se acercaba la barrera de los 1.500. Recuerden ustedes que tenemos bandas cambiarias ahora, un poco más flexibles, que debutaron en el 2 de enero. Ahora se ajustan mensualmente por la inflación anterior. Se ha ajustado en enero con la inflación de noviembre, que fue 2.5%. Cuando se ajuste en febrero, la banda, no el dólar necesariamente, que es lo que está mostrando lo que pasó en la jornada de ayer, vamos a subir en la banda 2.8%, que fue la inflación de diciembre, que acaba de divulgar el INDEC en la jornada de comienzos de semana. Así que dólar a la baja, reservas en alza para el Banco Central, una buena noticia para la entidad monetaria, no necesariamente para el común de la gente. Siempre es mala noticia cuando sube el dólar abruptamente, porque si bien puede ganar algo de competitividad la economía argentina, fundamentalmente para quien exporta, también es cierto que después hay una devaluación en los ingresos de los argentinos, porque muchas veces hay un traslado prácticamente inmediato a precios, no de manera total, sí parcial, y eso no ha ocurrido tanto con la última devaluación de la moneda. Esto por un lado como primera noticia. La otra noticia importante para tener en cuenta en el comienzo de la jornada es que el gobierno está evaluando postergar hasta las sesiones ordinarias, es decir, hasta el 1 de marzo y no ya el 2 de febrero próximo, la posibilidad de discutir en el Congreso, inicialmente en el Senado de la Nación, la reforma laboral que, como hemos contado, incluye una reforma tributaria encubierta, y como es un tema mucho más complejo que requiere de acuerdos con las provincias porque va a haber menos fondos coparticipables para repartir, es decir, menos transferencia a las jurisdicciones subnacionales, como todavía no lo tiene del todo cerrado, aún con el esfuerzo que está tratando de imprimirle Patricia Bullrich como jefa de bloque de la Libertad Avanza en la Cámara Alta, como todavía no tiene cerrado todos los apoyos, está evaluando postergarlo hasta marzo. Es un tema central para el gobierno. Recuerden ustedes que las reformas laborales en Argentina han tenido, desde incluso lo simbólico, una centralidad en los gobiernos muy marcada. Muchos recuerdan a la ley Mucci en la época de Alfonsín, cuando quiso avanzar con una reforma estructural del poder de los gremios peronistas. Le faltó un puñado de votos, y esa ley que no prosperó en el Parlamento para muchos fue tal vez no el comienzo del fin del gobierno alfonsinista. Es complejo abordarlo en un par de segundos de radio porque había un problema estructural macroeconómico muy significativo, pero empezó a perder poder, y eso le complicó un poco la gobernabilidad. Ni que hablar cuando otro gobierno no peronista, como el gobierno de la Rúa, avanzó con su reforma laboral, en aquel entonces con Alberto Flammarique como ministro de Trabajo de la Nación, que era un hombre del frepaso de Chacho Álvarez, porque estaba la presunción de que se habían pagado sobornos, coimas, para convencer a senadores peronistas que acompañen. Convencer, persuadir, en realidad comprarlos. Chacho Álvarez, que era vicepresidente, renunció ante la sensación de que se habían pagado sobornos, y eso sí, fue el comienzo del fin del gobierno de la Rúa, que perdió legitimidad ante la opinión pública, se rompió su coalición de gobierno, con lo cual las reformas laborales en Argentina, en gobiernos no peronistas, tienen esta cuestión hasta simbólica y política muy fuerte. Y el gobierno no quiere, tropezar después de haber tenido dificultades para avanzar en otro momento de la gestión, con lo cual podría postergar, insisto, hasta marzo la discusión entonces respecto a la reforma laboral, que parecía que se iba a dar en la última semana de diciembre. La postergaron, parecía que iba a arrancar
arrancar en febrero, y ahora ya hay medios que están especulando con la posibilidad de que se dé el debate a partir del 1 de marzo, una vez que el presidente Milei abra las sesiones del Parlamento ante la Asamblea Legislativa. Hablando del presidente Milei, hay que decir que el fin de semana viaja. Primero va a estar viajando a Asunción del Paraguay para rubricar con la Unión Europea, con la representante de la Unión Europea, este principio de acuerdo comercial geopolítico entre los dos grandes bloques, Unión Europea y Mercosur. Brasil, que con Lula da Silva, en principio enviaría un representante de la Cancillería. La relación entre Milei y Lula ya está en su peor momento. Nunca estuvo bien, pero ahora está en su peor momento. En ese marco, Milei estaría viajando el sábado a Asunción para rubricar este acuerdo, y luego viajaría a Davos, a Suiza, para participar del foro económico social más importante de los empresarios, del establishment global. Como contábamos en esta semana, recuerden que en el discurso del año pasado del presidente Milei en Davos fue no solamente económico, sino muy político y hasta cultural, filosófico, y tuvo una serie de exabruptos que para muchos marcó el comienzo, y yo suscribo, de un año de mucha confrontación, ya por encima del Milei que habíamos conocido como candidato, y como jefe de Estado uno esperaba un poquito más de templanza. Ese discurso muy crítico de lo que él denomina la agenda woke, pero también en un momento se metió con la cuestión de la elección sexual de las personas, la orientación sexual de las personas, fue muy duro con el colectivo homosexual. Bueno, ese discurso, que no solamente tuvo ribetes económicos, sino, como les decía, de otra característica, fue lo que marcó la incursión de Milei en Davos en 2025. Veremos cuál es el discurso de 2026, que probablemente lo que quiera mostrar es una fortaleza política, porque fue revalidado en las urnas en la elección del 26 de octubre del año pasado. 6:56. Faltan ahora 4 minutos para las 7 de la mañana. Vamos al repaso de los temas locales más importantes del día. Nuevamente, la cuestión de circunvalación es noticia en la ciudad, en el verano y a lo largo del año, por el estado que se encuentra, por la competencia jurisdiccional. Parece un término muy complejo, pero es quien se hace cargo de ese mantenimiento, y ustedes saben que es una arteria nacional, depende de vialidad. Una dependencia que está vaciada de contenido, de recursos, que hace apenas lo mínimo indispensable. Eso se ve en las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe y gran parte del país. Si usted circula por la 012, circula por la ruta 33, la 34, la va a ver en un pésimo estado, y eso porque no se hacen tareas, y cuanto más demore la realización de tareas, más costoso va a ser, porque el deterioro va a ser mucho mayor. Parece una verdad de perogrullo, pero es tan sencillo como eso. La novedad es que la justicia ha intimado a Vialidad Nacional, después de presentaciones que ha hecho la municipalidad, la provincia, el senador provincial Ciro Seiza, para que en 10 días haga un mantenimiento mínimo pero necesario de la avenida de Circunvalación. Fundamentalmente todo lo que es el desmalezamiento a los costados, un bacheo en las zonas que lo requieren, porque, digamos, el estado de latente siniestralidad es ostensible y está realmente ya fuera de cualquier discusión. Vamos a hablar también de la mirada que tiene la provincia de Santa Fe respecto a la cuestión de los servicios públicos. Le ha hecho un planteo el gobierno provincial a la nación de que había sectores oligopólicos a nivel federal que estaban generando algún tipo de descalabro en materia de precio para grandes consumidores de gas. Nación lo ha tomado, no es frecuente que el gobierno federal tome esta recomendación, se ve que le vio un viso de verosimilitud y avanzó con esa recomendación. Y atención con la inflación santafesina. Ayer se conoció el dato de Santa Fe del mes de diciembre. Allí el IPEC detectó que la inflación fue estuvo un peldaño por debajo de la nacional, de 2.8 federal, aquí fue 2.6, pero a nivel nacional la inflación había sido anual 31.5 y en Santa Fe terminó siendo del 33%. Y esto ya generó una tensión con los gremios, los estatales nucleados en ATE fundamentalmente, ya picaron en punta, están promoviendo asambleas para empezar a discutir de qué manera, digamos, logran recomponer de alguna forma las remuneraciones de parte del gobierno provincial, que ya dio una compensación en diciembre y eventualmente va a tener que revisar los
los números para ver si corresponde algún aporte adicional. En el panorama internacional vamos a dar cuenta de dos situaciones, dos focos de conflicto. Por un lado, lo que está ocurriendo con Groenlandia y Dinamarca. Ya Donald Trump ha manifestado vocación imperial en ese lugar específico del mapa. Y la otra es lo que pasa en Irán, en Medio Oriente, donde hay severas protestas contra el régimen teocrático iraní, con represión brutal de parte del régimen. Se habla de cerca de 4.000, 5.000 víctimas fatales. Ayer Trump, que se involucra en el tema con esta vocación imperial, como lo ha hecho en Venezuela, dijo que había cesado la represión más intensa y que había cierta vocación de distender un poco el panorama y no seguir deteniendo a diestra y siniestra manifestantes opositores, mujeres que se niegan a estar permanentemente usando el velo y a tener tantas restricciones. Las restricciones en muchos países de origen musulmán para las mujeres son de siglos pasados en Occidente. Tienen su cultura, su mirada, desde aquí a la distancia parece complejo poder abordarlo y analizarlo. El tema es que, digamos, en su momento hubo una primavera árabe, las redes sociales hacen lo suyo, hay, digamos, un conocimiento a escala global de lo que pasa en cualquier lugar del mundo y probablemente muchas mujeres que viven en Irán están viendo con preocupación lo relegadas que están en materia de derechos sociales, políticos. Bueno, eso ha generado, además de otras cuestiones, una situación económica muy frágil, una devaluación de la moneda iraní muy marcada en el último tiempo. Bueno, ha generado este descontento que estamos viendo, que según ahora Donald Trump está un poquito más tranquilo. En un rato la agenda deportiva con las novedades de Central y de News rumbo al debut de la liga local que va a operar, como ustedes saben, antes de que termine el mes de enero. Las 7 de la mañana en todo el país, vamos rumbo a las noticias.